Buenos días. Antes de empezar el teórico, quería hablar un momentito con los alumnos Bien, por un recordatorio. ¿Qué tal, Laura? Buen día. Buen día, Luis. día, Hola, buenos días, doctora. Bueno, vamos a hacer algunos recordatorios. Bueno, antes que nada, saludarlos. Las vacaciones, espero que hayan comenzado todo bien. Ayer en realidad ya tuvimos práctico, pero yo no puedo charlar así de manera grupal con ustedes, por eso siempre aprovecho el horario del teórico, donde ya están más alumnos reunidos. Y antes que nada era recordarles, más que nada lo que también siempre yo los lunes estoy en la clínica y vamos conversando con los profesores y ellos me van a veces comentando situaciones que quieran que les transmita a ustedes, pero más que nada para el mejor desenvolvimiento, no es nada digamos, que interfiera en los trabajos prácticos, al contrario, es para facilitar la actividad. Uno de los, primero, yo visualmente nomás ayer me di cuenta que habían muy pocos pacientes, pocos alumnos trabajaron. En realidad, las últimas clases antes de las vacaciones vi como que estaban más entusiasmados, más motivados, o se preocupaban más, no sé cómo decirles, del tema de traer pacientes. Ayer hubo un vacío importante en la clínica de pacientes. No sé qué pasa, si fallaron o ustedes los sorprendió el inicio, no sé, ustedes sabrán o si quieren comentar algo, qué es lo que pasa con eso. Pues en realidad dentro de todo están yendo bien con los trabajos prácticos eh, antes de las vacaciones. Por eso ahora que es el primer día del teórico después de las vacaciones ya les quiero comentar esto. Eh, las otros profesores me dijeron el tema de las fotos iniciales. Se están olvidando en realidad de algunos pasos importantes de la historia clínica que tienen que cumplimentar. Es como que ahora comienza la etapa donde hacen todo bastante rápido y no conviene. ¿M? No conviene que hagan todo rápido, así como sin pensar los pasos o el paso a paso, el flujograma de procedimientos. Hay que tomar la foto inicial, hay que pedir autorización, el auxiliar que no pierda lo que son todas las funciones del auxiliar en el desarrollo de trabajo práctico. Hay gente que va avanzando en los prácticos. Ayer hubieron dos o tres anulaciones de trabajos prácticos casi finalizados con unas excelentes cavidades para inactivar. ¿Por qué? Porque el alumno va directamente inactiva, no hace el resto de los pasos, no le muestra a los profesores y lo que es peor, obturan las cavidades. Así que eso, fíjense, es una picardía que pierdan o desaprueben un trabajo práctico cuando una pieza dentaria estaba idealmente indicada para hacer una inactivación porque cuesta conseguir. Entonces, el tiempo que ustedes piensan que se ahorran no haciendo firmar, trabajando apurados, no dándose cuenta de hacer una foto inicial, lo pierden después al no, al desaprobar el trabajo práctico. Así que, por favor, hagan el paso a paso, van a tener tiempo como para terminar los trabajos prácticos. Ahora, si ustedes empiezan a tomar decisiones individualmente, eso sí complica, porque el jefe de trabajo práctico se ve obligado a anular. Bueno, la búsqueda de pacientes, también indagando un poco, charlando los docentes con los alumnos, comentaron que buscan a través de las redes sociales y es muy difícil, chicos, conseguir a pacientes. Tienen que tratar de ir a algunos barrios, a ir a algunas escuelas, colegios secundarios, a ver si consiguen, eh, ¿cómo se llaman los pacientes? Me refiero a colegios secundarios no nocturnos, porque si ustedes van a los diurnos, en general, las edades es las que no les van a ayudar, porque al final nosotros aceptamos pacientes a partir de los 18 años. Eh, pero nocturnos no significa
a las 12 de la noche. El colegio nocturno comienza sus actividades generalmente entre las 6:30 y 7 de la tarde. Una sugerencia, nada más. Y por ahí hay muchos colegios, yo sé de uno que está por San Martín y una calle, y Vélez Sarsfield, por ejemplo, conozco varios, o sea, en los colegios secundarios hay también en la escuela del Centenario, funcionan a la tarde, después que sale la primaria, son sugerencias. Otra cosa que queríamos charlar, como se habrán dado cuenta ayer, vamos a trabajar con docentes de la unidad curricular práctica preventiva. Esto es para optimizar el tiempo de trabajo de ustedes, porque muchos alumnos también han planteado que el jefe, es decir, ustedes están trabajando y el jefe tiene muchos alumnos, entonces no puede estar eh, abandonando a un alumno y el otro alumno está apurado porque quiere que le vea un paciente, que le autorice un paso X de la historia clínica, entonces a los fines de optimizar van a colaborar con nosotros y estarán a cargo de docentes de la unidad curricular práctica preventiva, que tienen la misma preparación que la de nuestros jefes de trabajos prácticos. Ayer ya les habrán designado, la idea es mejorar la relación docente-alumno, o es decir, que cada docente tenga menos cantidad de alumnos para atender y sea más personalizada la atención del alumno. ¿Mm? Eh, por eso es lo que ustedes ahora están con dos docentes en la comisión, ¿tá? Bueno, eso es más o menos lo que yo les quería comentar respecto al desenvolvimiento de los trabajos prácticos. Con respecto a los teóricos, hoy finalizan los teóricos, las clases teóricas con programas preventivos para pacientes adolescentes y para gerontes. ¿Mm? Luego continuamos con el parcial, que es el próximo martes, y después vamos a continuar con algunos seminarios sobre este trabajo, justamente programas preventivos en los distintos pacientes que ustedes tienen. Es decir, de acuerdo al grupo etario. Van a hacerlo de manera virtual. El primer seminario va a consistir en hacer un programa preventivo al alumno, o sea, al compañero con el cual ustedes trabajaron en la primera historia clínica. ¿Recuerdan? Que ustedes hicieron un primer trabajo práctico entre compañeros. Bueno, ese va a ser el primer seminario sobre el cual ustedes van a hacer un programa preventivo. Y después irán haciendo lo de los otros pacientes cuando empezaron a trabajar con inactivación. Y a partir del próximo lunes, que es 4 de agosto, el paciente que ingresa por primera vez para ser atendido, y ustedes tienen que hacer la historia clínica, van a tener que hacer la historia clínica completa. Recuerden que al principio íbamos haciendo por tramos. Hacíamos primero el interrogatorio, todo lo que sea índices, odontograma, CPO. Y después fueron agregando, ¿qué pasa? Fueron agregando. Y cuando una vez que hicieron la historia clínica, los ontogramas, los índices, ¿qué agregaron? La caracterización del paciente. Perfecto, muy bien la caracterización del paciente. Entonces, ahora para completar la historia clínica van a hacer todos sus casos, caracterización, más el programa preventivo. Es decir, van a tener que hacer la historia clínica completa. Así van haciendo de manera paulatina. Podemos ir corrigiendo errores, porque una vez que ustedes entregan las carpetas, y hacen todos los programas preventivos juntos. Por ahí hay errores que una vez que ustedes entregan las carpetas ya es más complicado después citarlo para que vengan a corregir. Así que ahora hay que hacer después un repasito y eso les viene bien porque después una vez que tengan ustedes el examen parcial, que uno de los puntos es justamente hacer un programa preventivo, ya les va a resultar muy fácil. ¿M? Así que eh, yo quería darles, digamos, así como una pantallazo de todas las actividades que vamos a tener en general, para que ustedes tengan una idea de cómo vamos a continuar trabajando en este segundo cuatrimestre. Queda muy poco, en realidad ya nos queda
ya terminan los teóricos, o sea, es un tiempo que ustedes van a disponer en los prácticos. Si ustedes siguen trabajando al ritmo que tenían antes de vacaciones de julio, van a terminar bien. Ahora, yo por eso quería charlar hoy con ustedes, porque yo les decía a los jefes también me comentaban a mí, como que venían con un buen ritmo de trabajo. No quiero que se corte ese ritmo, chicos, por favor, porque yo decía, con el ritmo que tenían ustedes, terminaban perfectamente en, qué sé yo, los primeros días de octubre. Yo digo, tenía como que iban a terminar incluso antes. Por eso fíjense, quizás haya sido solamente porque recién empezamos, que costó un poquito otra vez establecer la dinámica esa de relación paciente-alumno, pero retomen porque venían bien y los prácticos que quedan, la verdad, son un poquito más, los pacientes, es más fácil conseguir pacientes y también en el trabajo práctico así. ¿Mm? ¿Alguna duda que tengan, quieran plantearla? O si Doctora, buen sí, día. buen Yo día. le, yo le quería consultar cuántas clínicas nos quedan para terminar todas. Quedan alrededor de 12 prácticos, prácticos. Pero recuerden que ahí hay que dividir entre auxiliar y operadores. Esta doctora será mi duda perfecta. eh, Muchísimas gracias. o sea, no quiere decir que tiene cada uno 10 prácticos. Eso hay que dividir entre operador y auxiliar. Pero está pensado para que, por ejemplo, ustedes en un mismo día puedan hacer hasta 2 selladores. Porque si ustedes cuando buscan los pacientes para selladores, por ejemplo, buscan un molar, miran y en una de esas el mismo paciente puede tener 2 piezas dentarias para sellar. Es, les podría decir casi seguro que cada paciente puede tener eh, 2 piezas dentarias para sellar. Entonces, en 2 clases terminan selladores. Y otra cosa, si ustedes, el que va a ser operador, tiene, por ejemplo, hoy tienen un práctico, comienzan el práctico, tiene 2 selladores para hacer. El tiempo da perfectamente y a ese mismo paciente le hacen flúor. ¿No? Entonces, ahí prácticamente después otro paciente más con 2 selladores tienen que hacer uno con fluorsulfato de sodio acidulado y el otro con barniz. Y ahí se termina. No es para que después, muchas veces nosotros no queremos decir, no quedan tantos prácticos, que porque ustedes pueden, no, tengo 5 prácticos, y después si llueve, si hay un paro de colectivo y no pueden venir, o sea, eh, las condiciones climáticas, todo lo que sea, ¿cómo se llama? Paro de transporte, la verdad que nosotros igual se hace el práctico. Pero ustedes pueden venir, pero ¿y cómo hacen con el paciente? ¿Entienden? Por eso el tema de clínica es el minuto a minuto, o sea, tienen que más bien estar prevenidos y lo que puedan adelantar, háganlo. Otra cosa, el que no tenga pacientes de aquí en más, quédese en la clínica y quédense en la clínica y hagan los programas preventivos, una vez que hagan el seminario, ¿no es cierto? El seminario va a ser el 12 de agosto. Ahí es el seminario donde ustedes van a trabajar y van a hacer un trabajo práctico en sí sobre un programa preventivo, que no es difícil, es tomar los datos que tiene la historia clínica y aplicar. Y es importante que ustedes lean antes, porque si no, no van a poder hacer. Pero no es nada complicado. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí, lo de hacer el programa preventivo para el parcial entraría en el cuarto, ¿verdad? sí. Bien, gracias. Ah, pero van a tener muchas clases como para hacer. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay alguna consulta en este momento, vamos a empezar con el teórico y si no, anoten algunas preguntas que quieran hacer y al final del teórico me, me preguntan. ¿Mm?
Ahí está. Bueno, va a dar comienzo entonces el teórico, la doctora Laura Sánchez, la doctora, y continuamos. Y después el doctor Romero, que va a dar el teórico de programas preventivos en pacientes gerontes. ¿Está? Muy bien. Quiero saber si ven la Muy bien. pantalla completa. No, se ve ¿No? sectorizada, digamos. Oh, bueno. Bueno, hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, me presento. Me llamo Sánchez Laura, este año me uní a la cátedra. Bueno, hoy con el doctor Luis Romero vamos a hablar un poco sobre lo que es atención de adolescentes, adultos y gerontes. ¿Me avisan si me escuchan bien, por favor? No se escucha. Sí. Escucha, Bien, no se ve la pantalla. bien, ahí ya va a ir pasando el doctor ya el Espera que estoy power. viendo cómo, porque no me deja. Sí. ¿Y ahí cómo se ve? Se ve compartida, pero pueden hacer así igual. Si tenés Bueno, es dificultad que no para sé presentar qué, en una sola diapositiva. porque a mí me muestra que, o sea, yo, Acá no, se ve No compartida. ah, no se ve completa todavía. No, no, no. no sé qué le toqué entonces. Pero si no tenés inconveniente, Pero, Laura, andar así, No, ellos la última no pueden poner más grande para ir viendo a medida que voy hablando. bueno, eh, empezar más. Vale. Bueno, vamos a hablar un poco sobre programas preventivos en adolescentes. Tenemos que según la OMS es un periodo de transición de la infancia a la edad adulta, caracterizándose por grandes transformaciones biopsicosociales. Corresponde a la etapa etaria entre 10 a 19 años de edad, considerando dos fases. La adolescencia temprana, que va a ser de los 10 a los 14 años, la adolescencia tardía, que va a abarcar de los 15 a 19 años. Se considera que generalmente comienza primero en mujeres. Adolescente, tenemos que pasar por desequilibrios e inestabilidades. Tenemos lo que es llamado el síndrome normal de la adolescencia, que se refiere a características peculiares del perfil comportamental de la adolescencia, tendencia grupal, necesidad de intelectualizar y de fantasear, crisis religiosa, deslocalización temporal, evolución sexual, actitud social reivindicatoria, contradicciones sucesivas en todas las manifestaciones de conducta, separación progresiva de los padres y constantes fluctuaciones de humor. Son por todos los cambios que va pasando el adolescente. ¿Sí? No, está ¿Podría pasando cambiar? la pantalla. La diapositiva se puede cambiar porque no se ve. Quedó Quedó en la en, uno. quedó en el Bien. inicio. Luis, ¿vos podés ir pasando? Sí, ahí, eh, no sé qué le pasa. A ver, y ahí cambió, ¿no? Ahí está, Sí. sí. Bien. Y ahí Espera que vea. Se quedó. Una más. corre la diapositiva, ¿o no? No, ahí quedó todavía. Una más. Hay que pasar. Y ahí,
tampoco. Bueno, espera, y ahí, Ahí sí. Bien. La atención dental del adolescente. Tenemos que autorresponsabilizarlo por sus cuidados orales, ¿sí? Evitar tratarlo con autoridad, criticarlo, discutir, promover un diálogo abierto, participativo, que pueda tener esa chance de dar su punto de vista, sus opciones, no solamente en cuanto a tratamientos, sino también en alternativas de autocuidado. Hay que aprovechar y usar el interés que tiene por su imagen. Tenemos que tratar de entablar una relación con ellos para poder llamar su atención. Hacerle ver las ventajas que tiene una linda sonrisa, el atractivo que produce, lo sensual que lo puede volver, las desventajas de tener una boca descuidada, como por ejemplo con caries, y con mucho tacto poderles hacerles ver las consecuencias de los descuidos. Bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta acá en esta etapa? Los hábitos alimenticios y los hábitos higiénicos, ¿sí? La dieta, hacer hincapié en la calidad de los alimentos, reduciendo la cantidad de la comida chatarra que ellos consumen, tener en cuenta la influencia de los medios de comunicación para el consumo de alimentos chatarra, porque hay una alta disponibilidad y accesibilidad en todo momento, consumo por presencia de, por ejemplo, en las escuelas, las cantinas, los kioscos, son de consumir mucho en esta etapa bebidas, golosinas azucaradas, productos envasados que son de fácil consumo, como por ejemplo chisitos, papas fritas, galletitas, jugos artificiales con alto contenido de azúcares, dietas blandas ya que pasan mucho tiempo en el colegio o en juntada con la excusa de que es para estudiar. Aparte hoy en día también con lo que es el tema de redes, con esto de los influencers y eso que hay, también promocionan mucho chatarra, también están en una etapa donde empiezan a salir o empiezan con el tema del consumo del alcohol, del tabaco, también hablarle un poco sobre eso y los factores negativos que tiene y los problemas de salud que puede ir abarcando. Bien, también hacer una pregunta a ellos, por ejemplo, ¿quién asume en este momento la responsabilidad del cepillado después de cada consumo? Hay que tener en cuenta que ellos dejaron de ser niños, ¿sí? Que antes sus cuidados, su salud estaba abocado a sus padres, ellos eran los responsables de mantener su salud y ahora son ellos los que tienen que empezar a tener esa responsabilidad. Entonces le vamos a ir dando consejos profesionales orientados a que entiendan el mecanismo de formación, por ejemplo, de caries y gingivitis, la autorrevisión de la técnica de cepillado a través de las pastillas reveladoras de biopelícula, que es un elemento de autoevaluación que va a fomentar su independencia y autorresponsabilidad porque tiene que dedicarse a quitar toda la pintura de los dientes. Ahí podemos indicar el uso de pastas floradas y recomendarle el uso del hilo dental por lo menos una vez al día, una dieta más balanceada. ¿Cómo podemos considerar si un paciente es de alto riesgo o no? Primero, es necesario que podamos establecer un profesional regular, realizar una historia clínica con un examen completo, minucioso, para poder personalizar al paciente. Vamos a hacer la eliminación de la infección y sus condicionantes, incentivando la enseñanza y la técnica de cepillado después de cada comida, el uso del hilo dental, la eliminación de sarro, inactivación de caries y rehabilitación mediante operatorias. Control de la dieta, aconsejar la disminución de los momentos de azúcar, hablarle de sustitutos edulcorantes y evitar comidas chatarras. Se recomienda el uso de flúor tópico, puede ser como topicación o por buches florados que ellos pueden un control que va a ser periódico o semanal. Recomendaciones que podemos darles para el cuidado hogareño, ¿sí? Cepillado después de cada comida, dieta, hacer hincapié en la calidad de los alimentos, reduciendo la cantidad de comida chatarra, además indicar el consumo de azúcar pocas veces durante el día, ¿sí? Hablarle de los momentos, el por qué, siempre ir explicándole todo el por qué recomendamos tal cosa y por qué no. Hablarle un poco de hidratos de carbono, hay que tener en cuenta que la ansiedad lo lleva a aumentar la ingesta de hidratos de carbono, lo que determina un incremento de la presencia de caries. Y con la atención profesional, explicación
de por qué y cómo actúa la placa dental. Podemos usar sustancias revelantes, ¿sí? Y que la misma es la causante de la formación de caries y enfermedad periodontal. Enseñar una correcta técnica de cepillado, como se de seda. Además, podemos incorporar a su uso diario enjuagatorios diarios de fluoruro de sodio al 0,05% y de ser necesario, según el caso, indicar un cepillado nocturno con gel de flúor de fosfato acidulado al 1%, que va a tener un pH de 5,6. También se realiza raspado y eliminación y pulido de sarro, aplicación de flúor periódico y recitación no más de 6 meses entre consulta y consulta, siempre y cuando se trate de un paciente sano. Bueno, para que este programa preventivo sea eficaz, debe estar dispuesto a escuchar y a aceptar las instrucciones, hablar del uso de sustituto de azúcar, incorporar enjuagatorios diarios de fluoruro de sodio al 0,05%, cepillado nocturno diario con gel de fosfato acidulado y trabajar en forma grupal con el paciente. Otros factores que vamos a tener en cuenta en esta etapa es la intervención en adicciones y sus consecuencias y hablar con eso. Viste que durante la historia clínica, cuando vamos recolectando los datos, vamos a ir tocando estos temas también, así como el consumo de tabaco, poder informarles a ellos las distintas enfermedades que puede conllevar esto, ¿sí? Tanto que no solamente va a afectar a las piezas dentarias, sino también a los tejidos blandos. Por ejemplo, lo que puede también llegar a evolucionar a una periodontitis o en casos obviamente más complejos, llegar a desarrollar un cáncer, el consumo de alcohol. Bueno, una de las enfermedades que más prevalece en esta etapa del adolescente es la gingivitis, donde tenemos los primeros síntomas, que es enrojecimiento, hinchazón, edema, sangrado, factores hormonales propios de la edad, más los irritantes locales. También se da mucho traumatismo por las actividades deportivas que suelen practicar en estas etapas, por ejemplo, caídas al patinar, andar en bici o en moto, o hacer actividades de contacto como los deportes de básquet, fútbol, donde se producen choques, colisiones, también se puede dar en el rugby, en el hockey. Después problemas como malas oclusiones. También es frecuente que se presente el uso de piercing, entonces informar acerca de los riesgos que ocasiona su instalación en la cavidad bucal, ya sea en lenguas, labios. Entonces darle recomendaciones de cuidados higiénicos, de mantenimiento y otros consejos. Tenemos también trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos, por ejemplo, la anorexia nerviosa, que es un miedo obsesivo a la obesidad. Cada vez comen. Se da más en mujeres con baja autoestima y que reciben limitadas respuestas afectivas procedentes de familias sobreprotectoras y rígidas. Conductas frecuentes: eliminan alimentos, toman agua en exceso, hacen mucho ejercicio, usan habitualmente purgantes, laxantes, diuréticos. También tenemos lo que es la bulimia, que es la compulsión incontrolable por comer sin parar, generalmente a solas, grandes cantidades de alimentos, fáciles de tragar y con alto contenido energético, como ser tortas, chocolates, y para contrarrestar el episodio de culpa que esto le causa, recurren al vómito, laxantes diuréticos, ejercicios excesivos. El vómito, el esmalte por el contacto permanente con los ácidos gástricos, que se agrava por el cepillado abrasivo que provoca una mayor erosión del esmalte característico. Acá tenemos que hacer una intervención profesional interdisciplinaria, apoyo de padres que comprendan la necesidad afectiva de sus hijos y contribuyan a la recuperación de su seguridad y autoestima. Se debe evitar comentarios ofensivos, ridiculizar a personas que no tienen la figura o el peso adecuados, reconocer sus logros, triunfos. Como intervención profesional, dependerá del grado de erosión de los dientes, que pueden ir desde un procedimiento como ser una protección del tejido dentario con aplicación de flúor a restauraciones integrales de coronas para devolver la función y estética. El cepillado dental evitando el uso de pastas abrasivas que puedan empeorar. Vamos a hacerlo mediante el examen de las caras palativas de los incisivos superiores.
Los tejidos de soporte afectados también se ven como las color y consistencia alterados por trastornos metabólicos de desnutrición que son provocados por el empleo constante de diuréticos y laxantes. Bueno, como flujograma de procedimientos tenemos lo que vamos a ir realizando, la historia clínica completa con odontograma, índices, la motivación, explicar cómo, por qué y para qué de cada una de las acciones que vamos a ir llevando a cabo, la caracterización según el riesgo, la actividad de caries y enfermedad periodontal, la eliminación de la infección, vamos a hacer un control de la biopelícula a través de sustancias revelantes, enseñanza de la técnica de cepillado de Bass, de tartraje, inactivación de caries, eliminación de nichos ecológicos, mediante los selladores fosa y fisuras en surcos y fisuras profundas en molares, premolares, como también en las caras palatinas de las piezas anteriores. Refuerzo del huésped, flúor tópico de aplicación profesional y de autoaplicación. Podemos ir realizando una terapia múltiple según el caso. Nutrición y dieta, hablamos de escala de peligrosidad de los alimentos, consejos sobre dieta, control de la ingesta de los hidratos de carbono, utilización de sustitutos edulcorantes, recitación que vamos a hacer de acuerdo a la actividad de caries y la enfermedad periodontal. Vamos a hacerlo cada 6 meses en pacientes sanos, cada 3 meses en pacientes con actividad, se realizará examen bucal, control de placa con refuerzo en la técnica de cepillado y adoptar las medidas preventivas acorde a los resultados. Bien, Luis, ¿querés seguir vos? Bueno, sí. Muy bien, doctora. Voy a dejar de compartir. Vamos a esperar un minutito. Si tienen alguna consulta. No, me tenías que pasar el power. Ah, sí, ya te envié. Ahí voy a compartir de nuevo a ver si se ve pantalla Porque no completa. se ve muy chicos, la verdad. Y Ahí sí, Picu, se ve ahí se ve completo. grande. Sí, sí, sí. Ay, qué bien. No sé qué pasó hoy. Muy bien. ¿Se ve entonces pantalla completa? Sí, ahora sí. Ah, bueno, estamos. No sé qué pasó hoy que no, algo le habré tocado. Bueno, continuando con el teórico de hoy, que son programas preventivos, yo le voy a hablar un poquito sobre programas preventivos en adultos y gerontes. Para hablar un poquito de adultos, debemos tener en cuenta que la vida del adulto comienza a partir de los 25 años y culmina alrededor de los 65 años de edad. La podemos dividir en dos estadios o dos etapas. Tenemos el adulto joven, que va desde los, hasta los 40, 45 años, y el adulto maduro, del 45 a 65 años de edad. Algunos rasgos psicológicos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de atender pacientes adultos. Por ejemplo, en pacientes en edades de 30 años, tienen ya, digamos que marcan el cierre de la juventud, tienen la necesidad de hacer nuevas elecciones, organiza la familia y selecciona el círculo de amigos. A los 35 años de edad ya existen planteos extremos, épocas de riesgo y oportunidades. Padece crisis de autenticidad, donde asumen partes deseadas y no de su personalidad. A partir de los 40 años ya la persona toma conciencia de la finitud de su vida. Ahí se plantean crisis de la mitad de su vida. Es el pasaje de la juventud a la madurez. La persona puede evolucionar hacia la madurez o involucionar hacia etapas anteriores. A los 50 años ya tiene hijos adolescentes que a su vez son muy críticos y cuestionadores de sus padres. A su vez los padres ya
la salud ya no es su prioridad. La prioridad de los padres es el trabajo y la estética. En cuanto al climaterio, es la evolución sexual y somática en el caso de las mujeres entre los 45 y 55 años y en el hombre a los 53 años de edad. A los 55 y 65 años de edad ya la personalidad del individuo es frágil por deterioro de sus funciones físicas y psíquicas. Ya la potencia por el trabajo ya disminuye, hay una reducción de la curiosidad intelectual y de la iniciativa y del dinamismo. También se irrita con facilidad y es muy impaciente. En cuanto a los programas preventivos, ¿no es cierto? Eh, Tenemos la historia clínica, odontograma, todos los pasos son similares. Como ustedes saben, cada programa se realiza de acuerdo a la historia clínica del paciente, ¿no es cierto? Eh, eh, Historia clínica, odontograma, índice, eliminación de la infección, eliminación del nicho ecológico. Ahora le hago una pregunta. ¿Estos ítems son indicadores o, para usted, qué son? ¿Indicadores o acciones? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Recién parece que se detuvo un poquito, como que falló la señal. Ah, mi pregunta para los chicos es, estos ítems que nombro acá, ¿qué son en el plan preventivo, en el cuadro del plan preventivo? ¿En ¿Son qué acciones? diría? ¿Cómo? ¿Acciones? No, son No. Indicadores. indicaciones. Bueno, sigamos. Algunos elementos que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de atender a personas adultas. Primero que debe existir una relación de confianza, ¿cierto?, entre el odontólogo y el paciente. La comunicación entre ambos debe ser mantenida de manera continua durante toda la visita que el paciente, ¿no es cierto?, viene a nuestra consulta, a la consulta a nuestro consultorio. Nosotros como odontólogos debemos brindar una información veraz y certera usando lenguaje claro y adaptado a su nivel sociocultural. También debemos, en cada visita que nos hace el paciente, debemos motivar de manera estimulado, ¿no es cierto? Para que pueda volver y no desaparecer del consultorio. Muy bien. Programas preventivos para gerontes. Primero vamos a dar una definición. ¿Qué es un geronte? Es aquel que por un proceso de evolución natural o en un medio cultural dado, enfrenta de manera más o menos exitosa una disminución global de sus capacidades físicas y psíquicas relacionadas y relaciones. En cuanto a la geriatría, es la rama de la medicina que estudia los problemas y enfermedades de adultos mayores, cómo prevenirla y manejarla. También, además, estudia el proceso de envejecimiento, no solo en el aspecto médico, sino también psicológico y sociales que habitualmente acompañan en este proceso. Algunos rasgos característicos que podemos observar en una persona geronte, en un paciente geronte, por ejemplo, el aspecto facial, forma general, en cuanto a las fibras colágenas, descrecen, es decir, que disminuyen por una disminución del contenido de agua.
hay una pérdida de la grasa en los tejidos celulares subcutáneos y cambios en el colágeno, que eso contribuye a la formación de las arrugas en la piel. También, como se ve en la foto de perfil, podemos observar que la punta de la nariz cae y la altura facial disminuye. Sobre todo la altura facial disminuye en pacientes desdentados. En cuanto a la mucosa bucal, podemos observar que el epitelio se hace más fino, la gingiva se queratiniza, hay cambio en la vascularización y podemos observar varices debajo de la lengua y piso de la boca. También es común encontrar infecciones micóticas, pérdida de elasticidad por fibrosis y retardo en la cicatrización. En estos tipos de pacientes gerontes también pueden aparecer neoplasmas, como por ejemplo el carcinoma de células escamosas de la boca, ¿no es cierto? Que parcialmente se encuentra en el borde lateral de la lengua y piso de boca. También podemos encontrar carcinoma de células escamosas del labio, carcinoma de células basales de la piel, tumores de las glándulas salivales menores y tumores mesenquimáticos y metastásicos de los huesos de la mandíbula. En cuanto a la lengua, es común observar en pacientes gerontes que hay una depapilación, es decir, hay una pérdida o disminución de la papila gustativa, sobre todo en la punta y borde laterales de la lengua. También encontramos fisuras. En el caso de pacientes desdentados, se puede observar una lengua de mayor tamaño, es decir, aumentado en tamaño. Y como disminución de la papila gustativa, ese paciente va a tener problemas en la percepción del gusto, que sobre todo en personas que son fumadoras, eso empeora. En cuanto a los labios, se puede observar una queilitis angular que generalmente se da por una avitaminosis B. También presenta alteración a nivel de la oclusión, que disminuye, sobre todo, como le dije anteriormente, disminuye la dimensión vertical, sobre todo en pacientes desdentados. En cuanto al hueso, tiende a haber muchas reabsorciones óseas, ¿no es cierto? También se da por la pérdida de la fuerza muscular. En cuanto a la apófisis coronoide, también se reduce de tamaño. Eso hace que el crecimiento condilar conlleve a la mandíbula hacia adelante. También o pueden presentar en este tipo de pacientes osteoporosis. Es muy también frecuente encontrar en estos tipos de pacientes. En cuanto a las características a nivel dentario, es común observar cambios, sobre todo en los dientes, ¿no es cierto? Que aparecen atricción, que son desgastes que se da, eh, es común encontrar en pacientes gerontes que tiene desgaste dentario. También se puede observar que la formación de dentina secundaria, hay aposición de cemento, eh, el esmalte eh, se vuelve más oscuro, es decir, se va oscureciendo, desaparecen las periquematías, como le dije anteriormente, que la detección, eso hace que las coronas se ven más cortas por el mismo desgaste que presentan. En cuanto a la localización de la dentina secundaria,
sobre todo en la cara lingual de la cámara pulpar de los dientes anterosuperiores y en el piso de la cámara y las paredes laterales. En esos lugares podemos encontrar dentina secundaria. En cuanto al cemento, hay una continua, es decir, que continuamente se va depositando durante toda la vida, ¿no es cierto? Sirve para compensar la pérdida de la sustancia del diente causada por la adicción y ayuda a mantener la dimensión vertical. La carie de cemento es muy frecuente encontrar en estos tipos de pacientes debido a que presenta una retracción gingival y eso deja digamos, al cemento descubierto y eso favorece a la acumulación de placa y más si no tiene una buena higiene, con el tiempo se le produce una caries, que es muy común encontrar en pacientes gerontes, caries de cemento. En cuanto a la pulpa, hay un incremento de la fibra colágena, reducción del número de fibroblastos, hay una tendencia en formación de depósitos, sobre todo en la zona apical. Hay una reducción del número de vasos sanguíneos y degeneraciones pulpares. En cuanto al ligamento periodontal, disminuye su espesor y aumenta la prevalencia de presentar, por ejemplo, enfermedades periodontal como periodontitis. También es otra de las enfermedades más prevalentes en pacientes gerontes. En cuanto a la oclusión, hay una pérdida de la dimensión vertical. Puede también presentarse una alteración a nivel del ATM y en el plano oclusal. Bueno, los pasos, como le dije anteriormente, el plan preventivo, programa preventivo se hace de acuerdo a cada paciente en particular. Lo que hay, por ejemplo, en el refuerzo del huésped, en estos tipos de pacientes gerontes, la mayoría usan prótesis, ya sea removible o completa. Como odontólogo, debo indicar al paciente cómo mantener esas prótesis limpias, ¿no es cierto? Una de las recomendaciones es, por ejemplo, que la prótesis a la hora de realizar un cepillado, ¿no es cierto? El cepillado habitual después de cada comida, es sugerible que lo cepillen con jabón neutro. No utilizar pastas. ¿Por qué? Porque las pastas generalmente tienen abrasivo. ¿Y qué hace en la prótesis? Produce unas, no es fisura, produce unas, eh, le aspereza a la prótesis y eso favorece, sobre todo si el paciente no tiene una buena higiene, favorece la acumulación de placa de fil dental y posteriormente pueden tener, porque hay prótesis que tienen sarro. Eso es por una mala higiene, es decir, porque no cepillan con frecuencia la subprótesis. También podemos sugerir que ¿cómo es? Los químicos por ejemplo, un efervescente, el más conocido, el Corega, que también es recomendable que cada cierto tiempo eh, mantengan limpia la prótesis con ese químico también, como clorexidina al 12% durante 30, colocar en un vaso o en un recipiente y dejar ahí la prótesis durante 30 a 60 minutos para después posteriormente cepillarlo habitualmente para mantener la prótesis limpia. Y bueno, chicos, estamos. ¿Alguna pregunta que quieran hacer?
Hola, Estuvo todo claro, doctor. ¿se entendió? Sí, se Bueno, entendió bastante bien. bueno, si no tienen ninguna consulta que hacer, entonces, no sé, doctora, si quiere agregar algo, doctora Pérez o doctora Laura. Bueno, muy bien, chicos, entonces No, damos, Luis, por mí está bien. Creo que bueno, quedó bien claro todo. ¿Es bueno, necesario que dejemos los nombres, profe? ¿cómo? ¿Es necesario que dejemos los nombres en el chat? Usted cuando ingresan ya tiene que colocar los nombres y ¿qué dice en el aula? Cada vez que ingresan colocan nombre, apellido y DNI. Ah, bueno, porque habían dicho que no, pero por eso le pregunto, gracias. Pero generalmente ustedes cuando ya ingresan quedaría registrado. Pero bueno, si quieren asegurar y agregar en el chat, agreguen. Muy bien, chicos. Profe, Sí, con respecto al parcial, un solo recuperatorio. sí, no. ¿Por qué vos faltaste o qué? No, 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 consultaba nomás si había un recuperatorio o Hay dos. recuperatorio, sí. Son dos recuperatorios. Son dos recuperatorios eh, de o sea, uno para cada parcial que hayan salido mal. Pero el alumno que no faltó tiene uno solo. Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Bueno, si no hay ninguna consulta, damos por finalizados los teóricos, no solo este, sino todos los teóricos. Por favor, vayan leyendo el aula. Todavía me tienen que confirmar los salones, seguro es el B, pero miren el aula porque ahí les voy a poner en que, como en el segundo cuatrimestre comenzaron otras asignaturas, eh, estamos corroborando, así que por favor miren para saber en qué salón va a estar cada comisión. ¿Está? Pero eso en breve, en el transcurso de esta semana ya voy a publicar en el aula. muy bien.